El mensaje de hoy entonces, como les comenté, hermanos, es mensaje a los ricos de este mundo. Y los versículos que voy a tomar son 17 al 19. Los quiero leer nuevamente para recordarlos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y para empezar este mensaje yo quiero empezar haciendo algunas preguntas reflexivas. Estas preguntas reflexivas no es para que las contestemos, pero sí es para que meditemos a lo largo del mensaje en lo que voy a estar predicando, meditemos en ellas y miremos cómo nos identificamos. Lo cual nos va a servir para examinarnos también delante del Señor y su palabra y posiblemente, ¿por qué no?, para saber dónde está puesto nuestro corazón. Podríamos decir que el uso que el creyente da al dinero muestra algo de su madurez espiritual, como lo comenta John MacArthur. El uso que le demos al dinero como creyentes mostrará también algo de la madurez espiritual que tenemos. Y las preguntas que yo voy a hacer, meditemos en ellas, que las volveré a tocar al final de la predicación. ¿Qué entiendes o qué entendemos por una persona rica? ¿Cuál es mi relación con el dinero? ¿Hasta qué punto el dinero me controla? ¿Es posible que una persona pueda amar al dinero y amar a Dios? Si tienes dinero, ¿cómo lo administras? Y la última pregunta que yo dejo en el aire ¿es el dinero una bendición de Dios? Meditemos en esas preguntas a lo largo de esta predicación. Primero, para dar inicio a este mensaje, lo primero es definir qué significa ser rico y de qué riquezas nos está hablando aquí Pablo. Bueno, según ser rico es algo subjetivo y varía según a la persona que tú le preguntes o según el sitio donde tú hagas una encuesta. Pero según la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, dice que es un adjetivo en cuanto al tema económico de una persona. Se le puede decir a una persona adinerada, hacendada o acaudalada. En resumen, según la sociedad en la que vivimos, ser rico se refiere a poseer una gran cantidad de bienes, dinero o propiedades, generalmente en un nivel que permite un estilo de vida cómodo y la posibilidad de invertir o gastar sin restricciones significativas. Pero como dije al inicio, también es algo subjetivo. ¿Por qué? Porque varía según la perspectiva individual de cada persona y de cada contexto. Y según varias encuestas o estudios financieros, dependiendo también del país donde se haga la encuesta o el estudio. Por ejemplo, en España se considera rico una persona que tiene más de 3 millones de euros. En Colombia se considera rico una persona que tiene más de 150.000 euros. Hay una gran diferencia, que son 660 millones más o menos de pesos. En Ecuador o en Perú dice que a partir de 865.000 euros se considera una persona rica. Entonces hay mucha diferencia. Ahora, ¿qué nos dice el diccionario bíblico? El diccionario bíblico nos dice: la riqueza no se define únicamente por la posesión de bienes materiales, sino que también incluye una actitud hacia ellos y la relación que tú tengas con el dinero y con Dios. Así como reconoce que la riqueza puede ser una bendición si se utiliza para el bien y con sabiduría. Por lo tanto, ser rico bíblicamente es tener bienes materiales suficientes para vivir dignamente. Y si a Dios le place prosperarnos,
debemos tener una actitud correcta hacia el dinero, sin idolatrarlo, ni permitir que controle nuestra vida, sabiendo administrar las riquezas con sabiduría y generosidad, usándola para el bien y para ayudar a otros, pero entendiendo siempre que la mayor bendición es buscar la riqueza espiritual, la cual es más valiosa y duradera que cualquier posesión material. Esa es la verdadera riqueza. Esa es la verdadera riqueza. Como dice Mateo 6:33, Mateo 6:33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. De nuevo lo vemos en Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, nuevos creyentes, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es clara la palabra del Señor. Porque cuántos se han desviado bueno, ya lo hemos visto en mensajes anteriores. ¿Cuántos por el dinero se han desviado? ¿Cuántos dejan de asistir a las iglesias? ¿Cuántos dejan de leer la palabra del Señor? ¿Cuántos dejan de orar porque no tienen tiempo? Hay que hacer horas extras, hay que trabajar los fines de semana. Y dinero, pero se van enfriando. Entonces por eso la palabra del Señor es tan clara cuando nos dice: buscad primero el reino de Dios. Y si fuéramos a poner textos bíblicos, hay una cantidad que nos dice que no os afanéis, buscad primero el reino de Dios, la vida no consiste en lo que tienes. Si nada hemos venido a este mundo y si nada nos vamos a ir. Y muchos otros textos. Una vez visto qué es ser rico bíblicamente, podríamos definir que toda persona que tenga más de lo necesario, ¿qué es lo necesario? Tener abrigo y sustento. Eso es lo que dice la palabra del Señor, no lo que dice Ferney. Entonces, con tener abrigo y sustento, ¿qué dice la palabra del Señor? Estemos contentos. Entonces, todo aquel, si vemos la definición bíblica de las riquezas, podríamos definir que una persona que tenga más de lo necesario, sustento y abrigo, lo podríamos considerar como rico. Ya que tendríamos también que ver cada contexto cultural y económico. Como hemos visto, ¿dónde se considera una persona rica y con cuánto? Otro ejemplo, en Ibiza o en España, vivir con 1.000 euros es muy complicado. Pero vivir en Colombia con esos 1.000 euros es una persona de clase media prácticamente. Porque serían 4.400.000 más o menos al cambio. Y una persona ganándose 4.400.000 al mes es un buen sueldo en Colombia, pero aquí no da ni para alquiler. Entonces vemos la diferencia, solo por poner un ejemplo. Y si lo comparamos con el ingreso per cápita o el promedio salarial de algunas naciones, nos podemos dar cuenta que para muchas personas, tú y yo somos ricos. Nosotros somos ricos para muchas personas, si comparamos lo que reciben de salario en promedio. Por ejemplo, he sacado algunos datos actualizados al 2024 de los países con un ingreso per cápita más alto que otros, los de más ingreso, los de más salario base y los de menos. Por ejemplo, Suiza y Luxemburgo tienen un salario medio entre 6 y 7.000 euros al mes. Una media de 215 euros diarios. Estados Unidos tiene una media de 5.000 y 5.500 dólares. España está entre 2.000 y 2.300 euros mensuales en promedio. Se dice promedio, no que todos ganen 2.000 o 2.300, no, hay gente que gana 5 o 6.000 euros. Y hay gente que gana 1.000, 1.500. Entonces es una media que sacan. Ahora vemos los países que menos ingresan.
Venezuela ingresa 4 euros al día. Sus sueldos son $120 al mes. Cuba, $1,2 por día. El sueldo de un cubano son $37 al mes. Ni siquiera lo que en muchos países se da en un día. Etiopía tiene $1,7 por día. El salario de un etíope son $210 al mes. Colombia, como que nos toca a nosotros, dice que está en $385 al mes. El salario medio, una media de 13 dólares por día. Entonces vemos esas diferencias que hay, ¿no? Desde 7.000 a 35, hay una gran diferencia. Por lo tanto, hermanos y amigos, no pensemos que este mensaje es solamente para los ricos que tienen mucho dinero. No, este mensaje es para todos nosotros. Todo aquel que tiene más de lo suficiente para vivir, podemos considerarnos como ricos. No en los estándares de este mundo, pero sí según lo que la palabra del Señor nos enseña. Como hemos visto, hemos comparado con otros, nos hemos comparado estos sueldos, podemos decir con otros hermanos que para muchos de ellos nosotros seríamos ricos. Y en muchos sentidos, por ejemplo, ejemplos tan claros y tan sencillos que deberíamos entenderlos todos. Nosotros abrimos el grifo y sale agua, tenemos agua. Le damos al interruptor, tenemos luz. Vamos a nuestras casas, abrimos una nevera y tenemos alimento, y fresco muchas veces. Comemos 3 veces al día y a veces comemos mucho más. Abrimos un armario y tenemos ropa para escoger qué ponernos. Tenemos transporte, bien sea privado o público. Tenemos seguridad social. Nos enfermamos, vamos al médico y tenemos medicamentos. Y así podríamos seguir. Mientras que hay muchos hermanos que con $1 al día o con $2 al día no tienen absolutamente nada de esto. Aquí tenemos un trabajo, al fin de mes cobramos. Y eso comparado, vuelvo y digo, con hermanos que su ingreso es $1 o $2 al día, como hemos visto de Cuba, Etiopía y en muchos otros países. Y estaba meditando esta semana precisamente en este mensaje y me acordé de lo que nos comentaba nuestra hermana Valerie, de los hermanos de Macedonia. ¿Se acuerdan lo que comentó la hermana Valerie la semana pasada? Ese es un ejemplo claro. Y por cierto, según la palabra de Dios, los hermanos de Macedonia, los hermanos macedonios en la visita que Pablo hizo a Corinto, estos eran bastante dadivosos a pesar de su pobreza. Entonces, toda la vida han sido pobres. Porque encontramos en 2 Corintios 8, del 1 al 4, que nos habla: asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, sin tener prácticamente nada. Dice, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y dice que los hermanos macedonios le rogaban a los apóstoles, a Pablo y a ellos, que les dejaran servir, que les dejaran ofrendar. Y hermanos pobres, y siguen siendo pobres. Decía que los hermanos de muchas partes del mundo sobreviven con 1 o 2 euros al día.
movimos esa comparativa salarial, ¿no? La mayoría de ellos tienen que salir a buscar agua a kilómetros, a sacar agua de pozos que muchas veces son insalubres, caminando kilómetros. Muchos de nuestros hermanos y personas de estos países tan pobres no tienen cómo comer 3 veces al día. Si comen 1 vez al día, es un lujo. No tienen vestimenta que ponerse. Andan en harapos. Como nos contaba la hermana, el pastor con unas sandalias remendadas que no había más donde ponerle un remiendo. Así se ven estos hermanos. Ellos no tienen luz. Ellos van con una vela, como mucho, para alumbrarse. No tienen ropa para escoger, no tienen nada de eso. Nosotros tenemos el lujo de tener un sitio donde reunirnos, tenemos un local donde reunirnos, tenemos Biblias para escoger, tenemos literatura en cantidad, tenemos medios para edificarnos. Estos hermanos no tienen nada de eso. Y muchas veces caminan kilómetros para reunirse en las chabolas donde se reúnen como iglesias, muchas veces debajo de lonas o debajo de árboles. Y lo decimos con conocimiento. ¿Por qué? Porque nuestro hermano Antonio Iglesias estuvo colaborando con una ONG cristiana en su misión y él nos contaba de las visitas que hicieron a Burkina Faso. Y decía, gente que venía de horas de caminar para reunirse. ¿Dónde se reunían? Debajo de unas latas o debajo de un árbol. Y se gozaban adorando al Señor. No tenían grandes escenarios. No tenían instrumentos como se pueden tener en nuestras iglesias de hoy en día. Pero tenían voz y tenían un corazón dispuesto para adorar. Y tienen. Y eso nos contaba el hermano Antonio. Caminaban horas para encontrarse con sus hermanos, para adorar. Pobres, pero llenos del Señor. ¿Qué pensamos, hermanos y amigos? Si estos hermanos o estas personas de estos sitios y en esta situación nos ven con todo lo que Dios nos ha dado, ¿acaso no pensarán ellos que somos ricos? Por supuesto que lo van a pensar. Solo el hecho de nosotros abrir un grifo y salir agua y ellos no lo tienen, ya tenemos más que ellos. Entonces no pensemos que este mensaje solamente es para los que tienen muchísimo dinero. Es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Volvemos al versículo 17. Y una vez aclarado el significado de rico, podemos decir por el contexto que Pablo habla de riquezas materiales. Y como vimos en el primer mensaje de esta introducción de Éfeso, ¿dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba Timoteo? En Éfeso. Y Éfeso era una ciudad próspera. Por lo tanto, se entiende que habían hermanos con muy buena posición económica en Éfeso. Pablo retoma este tema sobre las riquezas y empieza diciéndonos que hay ricos en este siglo. Y podríamos decir, ¿en cuál siglo? Bueno, por el contexto histórico, recordemos que es en Éfeso y que esta carta se escribió en el primer siglo, entre el año 67 y 69 del primer siglo después de Cristo. Entonces en ese tiempo ya habían ricos. Pero es que si nos vamos mucho más atrás, en el Antiguo Testamento, nos encontramos que Abraham era rico. Génesis 13:2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Si nos vamos a 1 Reyes 10:23, nos encontramos al rey Salomón. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y podríamos seguir Ezequiel, podríamos seguir con los del Nuevo Testamento, con Lidia y con muchísimos otros, con Onésimo. Entonces debemos entender que siempre en cada siglo
ha habido y habrán ricos, con mucho más de lo necesario. De la misma manera que siempre habrán pobres. Eso cuando los políticos juegan tanto con esto de que vamos a acabar con la pobreza, no, eso no se va a acabar. La pobreza nunca se va a acabar. Eso es un cuento. La palabra del Señor lo dice claramente. Dice en Marcos 14, 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. A los pobres siempre los tendremos, y siempre va a ser una oportunidad de servirles, llevándoles el Evangelio y sirviendo con lo que tenemos. De manera que es bueno recordar que Dios lo que condena es el amor al dinero, no el dinero. Han habido ricos, los hay y los habrá. Entonces Dios no condena las riquezas, sino el amor al dinero o el amor a las riquezas. Aquí no vemos en este texto que Pablo diga, a los ricos de este siglo manda que sean pobres. Aquí no dice eso, ¿verdad? Tampoco vemos en las Escrituras que Dios diga o mande que los cristianos, sus hijos, tengamos que hacer votos de pobreza, como enseñan algunas religiones. La católico-romana, por ejemplo, enseña que el voto de pobreza, eso no está en la Biblia. El budismo dice que promueve la práctica de la pobreza como un camino hacia la iluminación. Tampoco se pueden sacar textos de su contexto, como Hechos 2, 44 o 45, cuando dice, cuando inició la iglesia, ¿no? Los primeros hermanos, ¿qué hacían? Ese convencimiento de pecado, esa nueva conversión, ese verdadero amor por los demás, hizo que se unieran y que vendieran sus propiedades y que las repartieran. Y dice que todos tenían por igual. Pero eso no es una orden, es algo puntual. Que los hermanos sintieron eso y quisieron servir con lo que tenían. Pero no es un mandato a vender todo, como muchas falsas enseñanzas hay por ahí. Venda todo y tráelo a la iglesia, a los pastores. Y dejan a la gente en la ruina y ellos cada vez con más propiedades. Entonces, eso no es lo que enseña aquí la palabra. Aquí no está diciendo que tengamos que vender las cosas y dar a los demás, sino servir con lo que el Señor nos da. Sea mucho o sea poco. Tampoco se puede sacar de contexto aquel texto de Mateo 19, 21, 22, cuando habla del joven rico, ¿no? Que el Señor Jesús que le dice, vende todo lo que tienes y sígueme, y harás tesoros en el cielo. Eso no es un mandato, eso es una prueba que le hizo a este joven. ¿Para qué? Para mostrar dónde estaba su corazón. Su corazón estaba en las riquezas. Entonces no es un mandato a que seamos pobres, como algunos quieren hacerlo ver. Esto lo que nos tiene que hacer es meditar. Y así como a este joven le hizo ver que su corazón era en el dinero o en las propiedades, eso también nos lo teníamos que preguntar nosotros. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿En Dios verdaderamente o en las riquezas efímeras y pasajeras? ¿Dónde está puesto tu corazón, hermano? ¿Dónde está puesto mi corazón? ¿Qué es lo que yo más anhelo? Eso tenemos que meditar en todas estas enseñanzas. Por lo tanto, no vemos pues, que haya una imposición o un mandato de Dios para desechar las riquezas. Por el contrario, hay muchos textos donde Dios nos habla que las riquezas le pertenecen a Él. Todo es de Él. Y Él las da a quien quiere. No es que el hombre por su valentía o sabiduría las consiga. Y si eso piensa, qué bueno sería que fuera a Deuteronomio 8, 11 al 18.
Cuando dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Eso habla en el contexto de que si tus vacas y tus ovejas se aumentaran y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieses se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Y el versículo 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Cuando lo que tiene que decir o tenemos que decir es acordarnos de Jehová Dios. Porque Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Porque todo, absolutamente todo es de Él y para Él. Primera de Crónicas 29:12 nos dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Dónde está el hombre aquí? En segundo plano. ¿Quién es el que da todo? Es Dios. Aunque el hombre crea que se lo ganó. Eclesiastés 5:19 nos dice, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Otro punto que tenemos que analizar en este versículo es que el verbo está en presente continuo. Está en presente continuo, dice a los ricos de este siglo. No dice a los ricos del siglo pasado. Tampoco dice a los ricos del próximo siglo. No está hablando de este siglo, de esta era, es presente. Era presente en los tiempos de Moisés, de Abraham, de todos los profetas, de todos los apóstoles, de las primeras iglesias, y es vigente a hoy. Estamos en este siglo. Es decir, a este lado de la historia. Mientras no partamos con el Señor, a este lado de la historia estamos en este siglo. Es una referencia para todos los tiempos. ¿Por qué? Porque mientras estemos a este lado de la historia, lo que tendremos es pasajero. Pero cuando estemos en la acción celestial, cuando partamos a la presencia del Señor, o el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, lo que hemos atesorado aquí materialmente para nada nos servirá. Para absolutamente nada. ¿Recuerdan la parábola de Lucas 12, 16 al 21? Habla de ese rico que empezó a producirle mucho la tierra y empezó a almacenar. ¿Y qué hizo? En vez de repartir, de mirar qué necesidades habían, ¿qué hizo? Voy a hacer graneros más grandes. Voy a llenar mis graneros, voy a amasar más fortuna. Y si se fijan, usa mucho mis graneros, mis frutos. Es ese egoísmo, mío. No pienso en decir, bueno, vamos a ver quién está necesitado. No, para mí, yo. Y eso no es lo que el Señor manda, eso es avaricia. ¿Y qué pasó al final? Él decía, tengo mucho, me voy a regocijar, voy a disfrutar, ya me puedo jubilar, ya tengo de qué vivir. ¿Y qué le dijo el Señor? Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es muy clara la palabra del Señor, aunque hayan algunos que crean que se lo han conseguido, que se lo merecen y que todo es mío, nada es tuyo, nada es nuestro, todo es del Señor, todo es del Señor. Mateo 6, 19 también nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, y el versículo 20 nos dice que nos hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra.
Seguimos con el versículo 17 y desarrollando estos versículos vemos que es una orden o un mandato de Dios, no es algo, inténtalo. No está diciendo a los ricos de este mundo procuren servir, no. O procuren hacer esto, no, inténtenlo tampoco. A los ricos de este mundo, a los ricos de este siglo, manda. Eso es una orden. Que no sean altivos. ¿Cuál es ese mandato? No es una sugerencia, es un mandato. ¿Y cuál es ese mandato? Que si a Dios le plació dar riquezas a algunos hermanos, estos no deben de ser altivos. No deben de ser orgullosos, altaneros, ni presuntuosos. No deben ser engreídos, los cuales son llevados al orgullo porque como tienen dinero, desprecian al que no tiene. Y esto es lo que el Señor está enseñándonos aquí claramente. El que tiene dinero no menosprecia al que no tiene. No te creas por encima de tu hermano, porque él no tiene dinero. Porque delante del Señor de tu dinero no te vale para nada. Tus riquezas para nada te sirven. Aunque aquí quieras creerte el rey, de nada te sirve. El día que el Señor nos llame a cuentas, no vamos a estar viendo el que tenía dinero y el que no tenía dinero. Aquellos que tienen y desprecian al que no tiene, debería recordar lo que Dios dice en 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Todo lo que tenemos es porque al Señor le place darnos. También les manda que su esperanza o su Dios no sean sus riquezas. Pues como seguidamente dice, estas son inciertas. Hoy están y mañana desaparecen, son como el humo. ¿Cuántos multimillonarios de un momento a otro se quedan en la ruina por un mal negocio, una mala inversión, un hackeo de sus cuentas, una enfermedad que los lleva a llevar todo su dinero para hacerse tratamientos? Es efímero, es volátil. Las riquezas hoy están y mañana no. Recordemos una vez más lo que dice Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si a Dios le place darte dinero, si a Dios le place darte riquezas, no seas altivo, no seas soberbio. No nos creamos más que los demás. Porque si a Dios le place, también te los puede quitar, como hizo con Job. Y puede hacerlo con cualquiera de nosotros para probar dónde está nuestra fe. Recordemos, sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos iremos. Nos dice Pablo que la esperanza de los ricos, al igual que la nuestra, debe estar puesta solo en Dios, quien provee todas las cosas y no con tacañería, no con mezquindad, sino con abundancia. Dice 2 Corintios 9, 8 y 11, 8 al 11. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para con toda buena obra. Es el versículo 8. El versículo 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Si a Dios le plació darte dinero, recordemos que somos llamados a ser buenos administradores de todo lo que Él nos da. Richard Barker dijo, las riquezas no nos reconcilian con Dios. Ellas no nos salvan de su ira, ni pueden sanar una conciencia herida. Pueden agradar a tu carne,
y adornar tu funeral, pero no podrán retrasar, ni santificar, ni dulcificar tu muerte, ni tampoco podrán hacerte mejor o más feliz que al pobre. El dinero no te va a salvar. El dinero no nos va a salvar. No nos va a salvar de la muerte, y menos de la muerte espiritual. Y como termina el versículo 17, Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pero ¿cómo las debemos disfrutar? Sanamente. Como expliqué antes, no vemos que Dios prohíba o condene el hecho de tener una buena posición económica y que se disfrute de lo que Él nos ha dado. Lo que Dios nos manda es a ser buenos administradores de ello y no depender de mi situación económica. Hermanos y amigos, a este lado de la historia siempre nos encontraremos con hermanos que tienen más recursos económicos que nosotros, y también nos encontraremos con muchos hermanos que tienen menos recursos económicos que nosotros. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos siendo agradecidos y disfrutando de lo que Dios ya nos ha dado? Y especialmente del gozo de la salvación. Si Dios nos ha dado una mejor posición económica, ¿nos creemos superiores a los que menos tienen? Si por el contrario a Dios le ha placido dejarnos con lo suficiente, con lo justo, ¿envidiamos al que más tiene? ¿Nos corroe la envidia? ¿Queremos lo del hermano? ¿Dónde estoy poniendo mi esperanza? ¿Qué es lo que más me inquieta o deseo? ¿Los bienes materiales o la íntima comunión con Dios y con su pueblo? Recordemos, Dios es quien provee en abundancia. Y recordemos también que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Aquí o en el cielo? Dice Proverbios 23, versículo 4 y 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No te afanes por hacerte rico. Si al Señor te place darte una mejor posición económica, disfrútala y sirve con ellas. Pero no pongas tus esperanzas, no pongamos nuestras esperanzas en las riquezas materiales que son pasajeras, que son inciertas. Pasamos al versículo 18, que nos dice que es lo que deben hacer. Ese mandato es que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? ¿Qué nos está enseñando? Que otra parte del mandato de Dios para los hermanos ricos de todos los tiempos, y recordemos una vez más el verdadero significado de la riqueza. No nos quedemos con lo que nos dice el mundo de que son riquezas. Recordemos cuáles son las riquezas de las que nos enseña la palabra. Todos nosotros somos llamados a poner en práctica estas enseñanzas, tengamos mucho o tengamos poco. Debemos servir con lo que el Señor nos da. Debemos servirnos los unos a los otros, en mayor o menor medida, pero debemos servirnos todos los unos a los otros. Así que siguiendo esta misma línea del mandamiento, bajo esta enseñanza, es que el hermano que Dios ha bendecido con riquezas, haga bien, abundantemente. La palabra abundantemente habla de riquezas. Haga bien abundantemente al prójimo, haciendo buenas obras. Y alguien podría preguntarse, bueno, pero ¿cuáles son esas buenas obras? ¿O qué se denomina como buenas obras? Parte de esas buenas obras ya la hemos visto en este capítulo.
Vimos, por ejemplo, en esta carta hemos visto el tema de honrar a las viudas, de cuidar de las viudas. Eso es una buena obra. Una buena obra es proveer para nuestros hogares, que no falte lo necesario. Eso es una buena obra. Una buena obra es honrar a los pastores, cuando habla de doble honra, de doble honor. Buenas obras es hacer obras de caridad y de bendición al necesitado. Y como dice la Escritura, mayormente a los hermanos de la fe. Siendo no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Gálatas 6:10 nos dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, nuestra prioridad para ayudar a alguien, nuestra prioridad debe ser a los hermanos de la fe, y después a los demás. Si yo veo a un hermano necesitado dentro de mi congregación, o alguna congregación que yo conozco, y veo una persona en la calle necesitada, mi deber es primero con el hermano de la iglesia, antes que con los de fuera. Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17, hay un buen párrafo para leer ahí, no lo voy a leer todo. Dice que si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? No, si tú tienes cómo ayudar a este hermano que está pasando por una dificultad, ayúdale, proveyéndole para su necesidad. Primera Juan 3, 17, 18 también habla de lo mismo. Dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Y por qué lo dice? Dice, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ve en la relación el que tiene bienes de este mundo, en este mundo, y ve a su hermano pasar por necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La vida del cristiano no es simplemente palabras, son palabras y hechos. Las buenas obras se hacen proveyendo abrigo y sustento, como enseña la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer un inciso, que creo que es algo importante que debemos tener en cuenta, y es que la iglesia y los hermanos que tengan buenos recursos económicos no son llamados a patrocinar la vagancia. Eso es muy diferente. No son llamados a patrocinar la vagancia, prestándose al abuso de algunos que pudiendo trabajar no lo hacen. Y sacan cualquier cantidad de excusas para aprovecharse de los demás. Recordemos que la palabra de Dios es tan clara que nos dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces yo tengo un hermano necesitado, está sin trabajo, está pasando mal, lo primero es ayudarle a buscar un trabajo. Y si hay que ayudar a pagar alguna factura o darle algo de comer, se le da. Pero lo primero es ayudarle a buscar un trabajo. Si ese hermano se le consigue un trabajo, por ejemplo, viene un hermano que es ingeniero, pero resulta que aquí no hay trabajo para ingenieros, y le toca que irse a hacer un jardín. Hermano, mira, hay un jardín para ir a limpiar y hacerlo. Ah, no, es que eso no es lo mío. Pues hasta ahí llegó la ayuda. Hasta ahí llegó la ayuda. Es un trabajo digno, tanto la ingeniería como el jardinero. Entonces ahí necesitamos de discernimiento. No es patrocinar a aquel que no quiere trabajar porque no es lo suyo. Tampoco se debe apoyar a nadie para caprichos o vanidades. Recordemos, estamos hablando de abrigo y sustento. Un hermano que no tiene, que está escaso de ropa, y se le da algo de ropa y dice: ah, no, es que esto, si no es de marca X, yo no me pongo, o es que mi hijo no se pone eso porque es que no es de marca, pues entonces no se le puede ayudar. O le vamos a hacer una compra y se le compran productos de marca blanca que salen un poco más económicos. Y resulta que, pero es que yo esto no lo como porque es que esta marca, no, hermanos,
Si tú tienes necesidad y si yo tengo necesidad, voy a comer lo que me den. Me voy a vestir con lo que los hermanos me provean. Por supuesto, el hermano también debe saber que no le va a dar una prenda rota. Nada de eso, perdón. Otra forma de servir con las riquezas, y debería ser lo principal en el sentido, es en el ámbito y en el sentido espiritual. ¿Cómo podemos servir al Señor? Por medio de aportar económicamente para misioneros, para obreros, pastores que están a tiempo completo, familias que están en gran necesidad. Por ejemplo, Misión Macedonia, los hermanos en Siria, cuando hemos podido enviarles alguna ofrenda. La iglesia perseguida, los misioneros, enviando ofrendas también para literatura o medios de transmisión de la palabra de Dios, para llegar allí donde es necesario, con Biblias, con tratados, con estudios de predicación para futuros siervos. Es otra forma de servir con las riquezas. Por ejemplo, están los Gedeones, Puertas Abiertas, Barnabás, Compasión, Radio Eternidad y muchas otras. Apoyando instituciones paraeclesiales que enseñan la verdad del Evangelio, institutos bíblicos, colegios cristianos, seminarios u universidades que enseñen con claridad la palabra. Perdón, ¿cómo usted? Y de nuevo, no es dar con tacañería, no es servir con tacañería, sino siendo dadivosos, con generosidad. Ya que el término ricos viene de la traducción de Prusios, que significa abundancia. Entonces no es dar de lo que nos sobre. Eso no es lo que dice la palabra del Señor aquí. Lo que quiere decir que no es de lo que nos sobre, sino de lo mucho que Dios nos da. Y que cada uno disponga en su corazón ser dadivoso. Dar de corazón, recordando que Dios ama al dador alegre. Como dice 2 Corintios 9, 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debemos hacerlo con todo gozo. Así como también debemos evitar hacer alarde cuando ayudamos a alguien. Eso también es importante. No debemos hacer fiesta o que nos vean cuando estamos ofrendando. O si le hemos ayudado a algún hermano, le estamos ayudando a algún hermano a hacer sonar campanas para que sepa lo que estoy haciendo. No, hermanos. Dice Mateo 6:1 que nos guardemos de hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. Y nos dice que cuando demos limosna o cuando ayudemos, no hagamos tocar trompeta delante de nadie, como hacen los hipócritas. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. Más bien, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Para lo cual también se requiere tener un buen discernimiento, pedirle al Señor que nos guíe por medio del Espíritu Santo, aún para servir de esta manera. ¿Por qué? Porque tristemente
hemos visto y se ve que hay muchos falsos pastores, falsos servidores de Dios o supuestos hermanos que acuden a las iglesias o a los hermanos más acomodados económicamente para aprovecharse de ellos. Para aprovecharse de ellos. Entonces debemos tener un discernimiento para eso. Y también tenemos que recordar que toda buena obra que hagamos no es para que nos vean a nosotros. Toda buena obra que hagamos los cristianos son para la gloria de Dios. Siempre para la gloria de Dios. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero es para darle la gloria a Él, no al hombre. Y vamos terminando hoy, el versículo 19, dice que atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Nos dice Pablo que obedeciendo todos los mandamientos anteriores, eso es dar cumplimiento a lo que son los tesoros de Dios que quiere que hagamos. Que quiere que hagamos potenciar, confirmar y afirmar el buen fundamento de la sana doctrina por medio de una enseñanza correcta de la Biblia, de la verdad que liberta del pecado, la cual es el medio seguro que nos da o nos lleva a la vida eterna, la cual debemos echar mano. Ya tenemos la vida eterna, los creyentes ya la tenemos, no es que la vamos a tener, es que ya la tenemos, disfrutémosla. El resultado de la práctica de este procedimiento adecuado será una recompensa futura. Atesorar para lo porvenir, aunque pasemos por pruebas, persecuciones, desánimos, tropiezos, tiempos difíciles que nos puedan llegar, todo esto se verá recompensado el día que estemos delante de Dios y podemos escuchar aquellas preciosas palabras que dice Mateo 25, 34 al 40. No lo voy a leer todo. Leeré algunas. Y es cuando dice que el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Y el versículo 40 dice, y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Qué bueno que podamos escuchar otras palabras del Señor cuando estemos en su presencia. Echando mano de la vida eterna, que ya tenemos firmes y adelante, como dice ese hermoso himno, ¿verdad? Firmes y adelante, soldados de la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que Él vuelva o nos llame a su presencia. Porque recordemos, todos, absolutamente todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta, como dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí hemos visto que a los ricos, a todo aquel que tiene más de lo necesario para vivir, se le puede considerar rico y puede servir, hacer lo bueno. Y por todo ello también seremos juzgados. Para concluir y meditar en lo que hemos visto en este mensaje,
quiero recordar una vez más las preguntas del inicio y medianamente responderlas. Pero como no puede ser de otra manera, las quiero pasar por el tamiz de la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre lo que he preguntado? Hemos podido entender quién puede ser una persona rica. Y es todo aquel que tiene más del sustento y el abrigo. No nos la demos de pobres porque no tenemos mucho dinero. Si tenemos lo suficiente para vivir y más, consideremos los ricos delante del Señor y sirvamos con lo que tenemos. ¿Cuál es nuestra relación con el dinero? ¿Quiero buscar hacer más horas extras para conseguir más? ¿Mi prioridad es trabajar o emprender para conseguir más dinero? ¿Dejo la familia de lado para dedicarme al trabajo? ¿No tengo tiempo para las cosas de Dios? Si esta es tu situación con el dinero, permíteme recordarte que Dios nos dice en su palabra que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Y todo eso es vanidad. Eclesiastés 5:10. También Lucas 12:15 nos dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. En eso no consiste la vida del hombre. ¿Hasta qué punto el dinero te controla? ¿Hasta qué punto el dinero me controla? ¿Me desespero cuando creo que no tengo lo suficiente? ¿Me enojo cuando estoy pasando por dificultades económicas? ¿Me pongo de mal genio? ¿Estoy constantemente viendo mi cuenta a ver por qué estoy en rojo? ¿Qué nos dice el Señor? Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Es posible que una persona pueda amar el dinero y a la vez amar a Dios? No. La palabra de Dios es clara cuando nos dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces la palabra del Señor es la que nos responde a todas estas preguntas. ¿Es malo el dinero? ¿Es malo tener dinero? No. El pecado o lo que nos lleva a pecar es el amor al dinero, como ya hemos visto. Pero sí puede ser un riesgo tener dinero. Tener dinero sí puede ser un riesgo porque nos puede desviar del camino. Cuando no le damos el lugar que corresponde. Ya que como hemos visto en este mensaje, las riquezas que Dios nos da son para que las disfrutemos y sirvamos con ellas en la medida de lo posible, mas no para que pongamos nuestra esperanza en ellas, como hemos visto en la parábola del rico insensato. Si tienes dinero, ¿cómo lo estás administrando? ¿Cómo debemos administrarlo? Bueno, ya lo hemos visto, de acuerdo a lo que nos enseña Dios en su palabra, que lo hemos visto en ese mensaje. Siempre entendiendo que somos administradores de todo lo que Dios nos da. Sea mucho, sea poco. Somos administradores. Siempre tengamos en cuenta este texto. Sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Recordemos Proverbios 6:6-8, que nos dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Eso es administrar. ¿Se acuerdan de José? Cuando hablaba de los 7 años de abundancia y 7 años de pobreza. Pues son principios bíblicos que tenemos que
aplicarlo a nuestras vidas. Hechos 20:35 dice que en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Termino con esta última pregunta. ¿Es el dinero una bendición de Dios? No siempre. No siempre es una bendición de Dios. Ya que si el dinero me quita tiempo, disposición, pasión por Dios, por la familia y la iglesia, no podríamos decir que es una bendición de Dios, sino más bien un peligro o hasta una maldición, como lo vemos en el Salmo 73, 3 al 12. Ese salmo de Asaf, ¿no? Cuando él dice que tuvo envidia de aquellos que tenían, ¿no? Viendo la prosperidad de los demás, pero él se dio cuenta de que eso no servía de nada. Pues así debemos ser nosotros. Si el Señor nos da bendición económica, disfrutémosla, por supuesto, pero sirvamos al Señor con ellas también. Que ese no sea nuestro Dios, que eso no nos domine y que esa no sea nuestra prioridad. Y para aquellos que están sin Cristo, amigos, perdón, si Dios una vez más te trajo a este local a escuchar su palabra, y posiblemente has estado pensando, como pensábamos nosotros en otro tiempo, ¿no? Que por hacer buenas obras con mis riquezas, soy salvo. No. Tenemos que decirte con claridad, con la claridad que dan las Escrituras, que por muy buenas obras que tú hagas, si no crees en Cristo, no te sirven de nada. Porque ya no te van a salvar. La salvación solamente es por gracia, por medio de la fe, por medio del Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay en quién más haya salvación. Solo en Cristo. Y esa es nuestra oración. Que el Señor hable a tu corazón, que el Señor convierta tu vida y que ahí sí puedas servir con lo que tienes, pero servir para darle la gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos, y hasta aquí la palabra del Señor.